siglo XXI, sinónimo de modernidad, de avances tecnológicos, de actividad que nunca se detiene, de preocupaciones, de prisas, de globalización, de tránsito vehicular, claxonazos, gritos, ansiedad. El estrés ha llegado a niveles nunca antes vistos. Es un problema de salud pública que afecta a todos, a niños, jóvenes, adultos, oficinistas, mujeres. Nadie se salva. En la actualidad todo el mundo tiene algún remedio para la gastritis, para los dolores de cabeza y musculares, para tratar de dormir bien, para relajarse, para la hipertensión, para cualquier síntoma, pero hemos dejado de poner atención en la raíz del problema. ¿Qué nos estresa? ¿Por qué nos dejamos llevar por las preocupaciones? Hasta perder de vista todo lo demás. El estrés abre la puerta a muchas adicciones y problemas físicos y emocionales. Es un padecimiento que vive con nosotros. Está en cada calle, en cada oficina, en cada transporte colectivo, en cualquier actividad. Y a veces parece que no sabríamos cómo vivir sin él. Forma parte de nuestra vida diaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en que nos acompañen una vez más aquí en Fondo para que no caigan. Tenemos un programa muy especial. Esta vez vamos a hablar del estrés. ¿Quién no ha sido víctima del estrés? Usted que está en casa, que nos está viendo a través de la pantalla Mexiquense TV. Seguramente usted alguna vez ha sido víctima del estrés. Y es una enfermedad silenciosa. Una enfermedad silenciosa que si no se atiende y no se cuida, puede incluso uno alcanzar la muerte. Y para hablar del estrés, aquí en Fondo para que no caigan, yo le agradezco muchísimo al doctor José Luis Sención Acosta, coordinador estatal del programa de Medicina y Cuidados Paliativos del Instituto de Salud del Estado de México. Doctor José Luis, bienvenido, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También está la doctora Sofía García González, ella es psicóloga del DIF del Estado de México. Sofía, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. También nos acompaña el psiquiatra Miguel Ángel Jiménez San Juan, jefe del Servicio de Higiene Mental del Hospital General de la Raza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema apasionante, ¿no? Estresante. Estresante también, todos estamos estresados, de hecho hace un momento estaba como que estresado, ¿no? Bueno, y también está el doctor Marco Eduardo Murrieta Reyes. Usted estaba muy estresado hace unos momentos. Porque venía a prisa, porque pensé que llegaba tarde, pero afortunadamente llegué demasiado temprano. La prisa provoca estrés, ¿verdad? Marco Eduardo Murrieta, sí, además el estrés es también beneficioso, de hecho hay dos conceptos, eustrés, que es el estrés beneficioso, el que nos permite estar alertas, y distrés, que es el estrés maligno, que no sirve para nada más que para enfermar. Ah, muy bien. Eustrés y distrés. Distrés es el malo. Es el malo, sí. Y entonces, ¿por qué nunca decimos la palabra distrés? Distreso. Se utiliza, estrés quiere decir en inglés algo así como énfasis. Ajá. Entonces se utiliza estrés como forma genérica, pero los estudiosos de este concepto distinguen entre eustrés, ansiedad positiva, y ansiedad negativa o distrés, este énfasis que ya la persona debiera estar descansando y sigue con insomnio, sigue pensando, sigue abrumada por las deudas, entonces está estresada porque eso ya no le está sirviendo para nada y solamente está afectando su salud, sobre todo cuando esto se prolonga de manera duradera, ¿no? ¿Doctor? Sí. Desgraciadamente hemos hecho el estrés como parte de nuestra vida, porque estamos viviendo en una sociedad industrializada. Todos los productos son de 3 minutos, una sopa en 3 minutos, músculos en 3 semanas, la comunicación rápida, el contacto directo, nuestra incapacidad para prolongar la angustia o la ansiedad, la incapacidad de tener esa capacidad de aceptar la disminución. Entonces entramos aquí en una incapacidad también de afrontarnos a estos cambios que nos marca la vida.
es cuando entra el estrés malo, el estrés negativo. Pero todos tenemos estrés positivo. Vamos a hacer una carrera, tenemos que tener esa adrenalina para apuntarnos y llegar a la meta. Ese también es un estrés positivo, como lo comentaba el doctor. Esa es una herramienta. Es una herramienta. Pero desgraciadamente este estrés lo hacemos cotidiano y lo peor es de que no nos damos cuenta en qué momento nuestro cuerpo está saturado de este estrés y no nos damos esa oportunidad de revisarnos qué sucede con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, que lo vamos sobrecargando y no nos damos ese tiempo hasta que ya es crónico, la colitis, dolor de cabeza, el dolor muscular, un infarto, hasta ese momento, hipertensión, efectivamente, hasta ese momento nos damos gastritis, la oportunidad, toda la citis, gastritis, ulceritis, inflamitis. Entonces, ¿hasta qué momento nos vamos a dar cuenta de eso? Ya cuando está sobrepasado, ya cuando esta enfermedad ya es isocrónica, ya cuando necesitamos ir a un doctor. Pero, ¿qué sucede? Podemos tener alternativas para darnos tiempo de descansar. ¿Y cuándo nos damos tiempo de descansar? Queremos estar compitiendo con el otro, ser mejor con el otro, incluso nos proponemos a nosotros mismos ser mejor cada día y eso también nos lleva a un estado de estrés. ¿Qué sería? Se tiene que atender como enfermedad crónica, de una enfermedad de salud pública, por ejemplo, que ya nos afecta de forma seria. Desgraciadamente dejamos que este estrés nos lleve a ese límite. No nos damos cuenta, por ejemplo, que ya nos estresamos esperando el camión, una situación tan sencilla como eso, o que no nos da llamada a nuestra oficina, nos estresamos, nos enojamos, y esto lo hacemos como una forma cotidiana de vida. Es aquí cuando debemos hacer un alto y decir qué está pasando conmigo. ¿Cuánto tiempo nos damos para...? ¿Y es fácil darse cuenta? Claro, es escuchar a nuestro propio cuerpo. Si lo que dice tu cuerpo no lo escuchamos, entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Es una preocupación aquí de salud. A ver, este programa está hecho para los jóvenes y bueno, antes de platicar con ellos, quiero que vean ustedes qué es el estrés. El estrés es la respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones que pueden resultar amenazadoras o desafiantes. Se trata de una reacción fisiológica, automática y natural en la que entran en juego mecanismos de defensa. El entorno, en constante cambio, exige adaptaciones, por lo que cierto nivel de estrés es necesario. Es una respuesta indispensable para la supervivencia, pero cuando se intensifica o se mantiene por largos periodos, puede causar afectaciones a la salud física y emocional, además de alterar la relación con otras personas y perjudicar el desempeño laboral o académico. Cuando esta respuesta natural se presenta en exceso, hay una sobrecarga de tensión y se rompe el equilibrio. Hay enfermedades, trastornos que impiden el desarrollo normal de una persona. Un poco de estrés no hace daño. Lo grave es vivir preocupado. Bueno, pues ahora sí vamos a preguntarle a los jóvenes, ¿a ustedes les causa estrés? ¿A ti, por ejemplo, qué te causa estrés? Bueno, yo pienso que principalmente lo que causa estrés es el trabajo o cuando vas por decir, en una carretera, el tráfico, escuchar los que están pitando. En la ocasión del trabajo es de que las cosas no te salen o te empiezas a tardar más, te empiezas a tensar, empiezas a sentirte nervioso. Yo creo que es cuando te empiezas así como que a desesperar y ya es cuando tienes el estrés, ¿no? Muy bien, allá atrás. Pues yo pienso que principalmente nosotros como jóvenes, ahorita que estamos estudiando, es lo principal que nos causa estrés por las tareas, trabajos. Bueno, un ejemplo ahorita con nosotros que estamos estudiando informática, estamos entregando un proyecto y pues la verdad todos nos encontramos estresados porque tenemos que entregar las cosas bien. Entonces eso es pues algo principal que a los jóvenes nos daña en el estrés. A ver, Sofía, con lo que acabamos de escuchar, ¿tú qué dices al respecto? Yo creo que el estrés lo tenemos todos de cierta manera, en mayor o menor grado, pero hay que enfocarnos precisamente a si este estrés me está generando como una actitud o una respuesta de conducta positiva o me está llevando a tener también alteraciones emocionales como la depresión, la ansiedad, el estar en contacto con los demás. Por ejemplo, lo que comentaba ella, el hecho de que tienen que presentar un trabajo, un examen, pues están estresados. Ese es un estrés bueno.
Así porque es. estás en alerta y tienes que procurar pues hacer las cosas bien. Digamos que está enfocado, esa ansiedad está enfocada hacia un objetivo, claro, ¿no? Hay que hacer planeaciones, o sea, precisamente los jóvenes tienen que planear su tiempo, planear la entrega de trabajos y finalmente también canalizar ese estrés a través de una actividad o deporte. Y hasta cierto punto, ¿no? Tener cierta concentración para el examen le va a servir y eso es eustrés, pero los exámenes muchas veces son terrores. Tienen miedo del examen, de hablar en público, son de los terrores que más tienen los jóvenes, hablar en público y enfrentarse a un examen. Entonces, ¿hablar cuando en se público convierte, causa estrés? Sí, causa estrés. ¿Muchísimo estrés? No, algunos, Con razón. dependiendo de algunas personas más y otros Tiene menos. que ver con ¿no? estilos de vida, ¿no? Cuando tú empezaste seguramente a hablar en público. Pero, a ver, ¿por qué causa estrés? Bien, como dicen los colegas, un estrés bueno nos va a beneficiar y nos hace sentir como logramos vencer la adversidad. Tal vez para otro estudiante, el prepararse para un examen y enfrentarlo y sacar una calificación excelente y preparar el mejor trabajo del grupo, pues lo logré, es lo máximo, es un buen estrés. Se siente uno muy bien cuando lo logra. Exactamente, ¿no? Pero para aquel que tal vez no tiene tanta preparación, que lo vive como angustia, que le está quitando el sueño, que le está afectando la alimentación, que le está afectando la socialización, o que ha dejado para poder esto y no logra pues más que tal vez el suficiente, o se lo rechazan, pues evidentemente ahí va a votar, ¿no? Ya es un estrés malo. Entonces, un mismo factor puede significar distinto para cada tipo de personalidad. Y como decían, hay estrés agudo, la premura por llegar a puntual, y hay un estrés crónico, el del trabajo diario, el laboral. Entonces, cada quien vive el estrés diferente, porque cada personalidad es distinta. Y vamos a responder diferente a los mismos estímulos. No es igual para un chofer que está diario manejando a horas picos en un tráfico que para alguien que no está acostumbrado. Alguien que puede dar y tener la tolerancia para esperar el camión porque es más apacible, más relajado que a una persona que diario anda a prisa. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener una respuesta diferente ante esos estímulos externos, pero también internos. ¿Qué sucede cuando mi pareja me rompe, me quebra, me deja plantado? Pues también entro en estrés, entro en angustia, entro en desesperación. Entonces cada uno de nosotros vamos a estar respondiendo diferente ante un mismo estímulo. Que aquí lo importante de no ver a un paciente como enfermedad, sino cada uno es un individuo, cada uno respondemos diferente y de aquí entraría cuál sería la alternativa de tratamiento y cómo abordarlo. Vamos a hablar de eso después de la pausa porque el señor productor ya está un poco estresado y quiere que mande a corte. Vamos a hacer esta pausa y regresamos lo más pronto posible. Esto es Fondo para que no caiga. Recuerde que está el Twitter, está el Facebook y está el correo electrónico para que usted se ponga en contacto con nosotros. Volvemos. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y estamos hablando del estrés y la opinión de los jóvenes en este programa es muy importante. A ver, ¿quién quiere decir algo? Adelante. Bueno, antes que nada, pues sí me gustaría agradecerles por invitarnos. Y bueno, en esto del estrés, pues sí, en sí no sabía en realidad que era una enfermedad, pero en realidad, pues para la primera, pues nos pone activos y tal vez sí nos duela la cabeza o alguna otra enfermedad, pero cuando ya es muy consecutivo, pues lo que dicen, de que podemos llegar hasta morir. ¿A ti qué pues, te estresa, por ejemplo? Bueno, en este caso, pues ahorita que estamos en un proyecto, exactamente hoy entregamos un trabajo y pues sí, el estresarte de que tienes que ser puntual o levantarte temprano, todo eso me estresa. Muy bien, ¿y eso te lleva a una dependencia de algo, por ejemplo? Bueno, en este caso, pues levantarte temprano y, o sea, estar pensando y que te duela la cabeza y pues con eso lo puedes remediar con unas pastillas, ¿no? Pero ya cuando es muy consecutivo, pues ahí es cuando no tienes remedio. Es que el estrés está muy relacionado con las adicciones, ¿no? Adicciones, con trastornos de sueños, con otras, sobre todo mucho con las adicciones. Nosotros creemos, sobre todo los jóvenes, que el fumar me va a relajar. Pero no es la nicotina, no es el tabaco que me relaja, es la función de cómo estoy respirando. Cuando asimilo el humo,
y al momento de soltarlo. Yo creo que si hacemos esa relajación, sin necesidad del tabaco, con una pluma, con un lápiz, con un popote, no hay necesidad de un tabaco. Aquí como en cada programa, sí, lo escucho. Se va sumando posteriormente a otras drogas más fuertes, más duras, como la cocaína, el alcohol, la marihuana, incluso el café. ¿Quién no es dependiente del café? Y no creemos que sea dependencia. Entonces también creemos que el café me va a relajar, un cafecito a tales horas me va a relajar. No es el café, es el momento en que yo me tomo para estar sin los pendientes de la casa, de la oficina, y es el momento en que yo me brindo para estar con este café. A ver, ¿qué va primero? ¿La adicción o el estrés? El estrés. Siempre, es regla. Sí. Si no hubiera estrés, no habría adicción. No habría adicción. A ver, aquí en Fondo para que no caiga, siempre invitamos a centros de integración juvenil. Y bueno, ustedes están muy de cerca con esto de las adicciones. ¿Qué opinan al respecto? Pues sí, muchas gracias. De hecho, yo soy una interna en Centro de Integración Juvenil en Naucalpan. Y yo soy adicta al crack, a la piedra. ¿Hace mucho? Desde que yo tengo 20 años y yo voy a cumplir 31 años el 7 de junio. ¿Y fumas todos los días crack? Fumaba todos los días bueno, eso es irrelevante, ¿no? Eso es irrelevante. Podría decirte cuántas fumaba, pero de decirte que yo toqué fondo, como dice el programa. Yo toqué fondo. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué porque fondo? Perdí todo, mi dignidad, ¿Por qué perdiste tu dignidad? Porque me prostituía. ¿Para conseguir droga? Para conseguir droga. Y el estrés para mí, era ver que nada más tenía una piedrita. De verlo me causaba un estrés que yo no se lo deseo a nadie. Un estrés increíble. Para mí el estrés también siempre ha sido personalmente la responsabilidad, ¿no? Yo tengo una hija, mi familia, el qué pensarán de mí, ¿cómo te diré? La sociedad, ¿no? Pero más que nada por eso yo creo que yo me drogaba, ¿no? Por el estrés. Y el hecho de que tuvieras poca droga, eso te estresaba. Muchísimo, muchísimo. Es un estrés increíble. Del momento que yo mataría por eso. ¿En serio? ¿A ese grado llegaste? A ese grado, ajá. ¿Y ahora cómo estás? Ahora yo estoy, pues gracias a Dios, yo estuve en 3 anexos. Esto no es un anexo, es un centro de integración, que con doctores, con psicólogos, con psiquiatras, con también doctor general, te ayudan y te están valorando, ¿no? Están con seguimientos, con medicamentos, porque yo estuve en anexos horribles, donde amarraban, donde te pegaban, donde te denigraban, donde hasta casos, yo he escuchado que te quemaban, violaban. O sea, unos centros que la gente da su vida para que su hijo vaya, y es un lugar horrible. Pues sin duda ese es un tema muy importante que seguiremos tratando aquí en el programa. Aprecio mucho que nos hayas confesado todo claro esto. Que sí. Y creo que es importante y te felicito por la valentía Muchas que tienes gracias. para contar tu historia, porque eso también es importante si queremos combatir las adicciones. adicciones. Para que no caigan otros. Para que no caigan, exactamente. Vamos a ver esta cápsula que tiene que ver cuáles son los trabajos que causan más estrés o los más estresantes, como usted lo quiera ver. La palabra estrés proviene del inglés stress, tensión. La empresa consultora estadounidense CareerCast llevó a cabo un estudio para elaborar un ranking con las 10 profesiones más estresantes. La lista es encabezada por los soldados rasos. En segundo lugar, aparecen los bomberos. En tercero, los pilotos de aerolíneas. Luego, siguen los militares con algún grado. Después, los policías. En sexto lugar se encuentran los coordinadores de eventos. En séptimo, los ejecutivos de relaciones públicas. En octavo, los ejecutivos corporativos. Le siguen los periodistas y cierra la lista con los choferes de taxis. Pero el estrés no distingue profesiones. En la actualidad, cualquier prisa, una falla en una computadora, el quedarse atrapado en el tránsito vehicular, llegar tarde, sufrir bullying o cualquier tipo de acoso, no entender una clase, aficionarse a los videojuegos, depender del teléfono celular o escuchar que nos llaman a todas horas y muchas situaciones más son generadoras de estrés. Entre los trabajos menos estresantes están los profesores universitarios, costureros, joyeros, técnicos de laboratorio, audiólogos, dietistas, estilistas y los bibliotecarios.
Entre los síntomas del estrés destacan depresión, ansiedad, miedo, irritabilidad, dolor de cabeza, insomnio, indigestión o diversos malestares estomacales, alteraciones en la piel, disfunción sexual, aumento del ritmo cardíaco, náuseas, diarrea o estreñimiento. El estrés prolongado puede ocasionar enfermedades cardiovasculares, migraña, artritis reumatoide, asma, alteraciones nerviosas, calvicie, alteraciones de la piel, impotencia sexual, colitis, trastornos menstruales, diabetes, dolores de espalda. Y una buena manera de combatir el estrés es dándose oportunidad de reír, distraerse, hacer ejercicio, compartir emociones, organizar bien el tiempo y relajándose. El estrés puede ser un duro golpe. Pues ese último yo creo que es el mejor, el relajarse, pero a veces no se puede, ¿no? No nos damos tiempo para. Los paradigmas sociales están hacia la productividad, hacia la competitividad, incluso a parecerse a los países industrializados, que son países que tienen mucho estrés y que los indican en niveles de enfermedades, por ejemplo, de infartos. En Estados Unidos hay 400,000 muertes por infarto cada año, mientras que en México llevamos ahorita 35,000 muertes por infarto al año. Y va en aumento. Y va en aumento porque estamos imitando el modelo de vida estadounidense. Me gustaría que comentaran el testimonio que acabamos de escuchar en relación a las adicciones y el estrés. Primero, pues el conseguir la droga pues, le provocaba un estrés, luego que le quedaba muy poco, eso también le estresaba bastante. Claro. Y pues todo lo que nos platicó. Sí, parte de la adicción pues es la tolerancia a la droga, y esto nos lleva también a la desesperación, a la ansiedad, a la angustia, al nublarnos, al no ver, a no estar en nuestros 5 sentidos, obviamente nos lleva a cometer varios delitos, como nos comenta, y de ahí muchas problemáticas sociales como la prostitución, el robo, el pandillerismo, el asesinato por conseguir este tipo de droga. ¿Qué me lleva? Pues obviamente la desesperación, una baja autoestima, que es hacia dónde me lleva. Es una raíz muy profunda que debemos ver cuál es el origen de las adicciones. Pero indiscutiblemente, tocando el tema, es el estrés. ¿Dónde estamos en el estrés en un país, como ya lo comentaba el doctor? ¿Qué me lleva a lanzarme a esto? Pues la mercadotecnia. Si no fumas, no eres hombre. Si no te metes cocaína, no aguantas, o todo lo contrario. Usa cocaína para que aguantes, para que estés despierto, para que estés en alerta, para que puedas pasar este examen. Tómate una pastillita para estar en alerta. Para los choferes, ¿qué sucede? Van a manejar de noche, su pastillita, llegan al destino y se toman otra pastillita para dormir. Entonces, un activante con un depresor, pues obviamente nuestro estado de salud a dónde nos lleva. Es un cóctel terrible. Y esto nos va llevando y provocando situaciones estresantes. La incapacidad de lograr el dinero, conseguir el dinero primero para estar consumiendo el crack o cualquier otro tipo de droga. ¿A qué me enfrento? A diferentes problemas sociales, la inseguridad y otras cosas. Vamos a ver el expediente que tiene que ver con el estrés y regresamos para platicar con ustedes. Es un problema de salud pública con un impacto importante físico y mental. Un estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología revela que el 39% de las personas entre 18 y 33 años se declaran estresadas. Es demasiada tensión para tal juventud. El estrés hace a los jóvenes más propensos a cuadros de irritabilidad y a sufrir depresión o ansiedad. Y en muchas ocasiones, las formas con las que se pretende liberar tanta tensión son sedentarias, como navegar por internet o refugiarse en los videojuegos, que a su vez pueden resultar más estresantes. Esto no ayuda a relajarse ni a mejorar la calidad de vida. Ante tal depresión o ansiedad, surge también el consumo de bebidas alcohólicas, drogas ilícitas, tabaco y diversos fármacos, lo que facilita el camino hacia las adicciones. Las calles llenas de autos, el calor, la desesperación, la ansiedad por llegar a tiempo, las prisas y el tránsito vehicular en el que nadie avanza. Una mezcla peligrosa en la que se pueden desencadenar infartos en un día normal de tráfico y estrés. Aunque haya quienes combaten el estrés narrando su lento avance a vuelta de rueda hacia la locura. Pues sí, como siempre los motociclistas se le van metiendo a los coches, entre los coches, luego les vuelan
los espejos. Y pues esto no mejora porque pues nadie pone de su parte para que esto funcione. Puras imprudencias. Según estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta un 43% de los adultos sufre estrés en nuestro país. Hay quienes se desahogan con gritos, con llanto o con conductas violentas, pero hay personas aprensivas que no externan ningún sentimiento, lo que puede generar dolores musculares. Los especialistas señalan que la gente se ha acostumbrado a vivir con estrés. Al no estar estresados, muchas personas se sienten aburridas. El estrés se vuelve una especie de adicción. Ante mucha tensión la gente se queja, pero al sentirse relajada, se aburre y se siente mal. Expertos del Mental Health Charity de Londres explican que el estrés laboral es un factor común que orilla a las personas a consumir más alcohol y drogas. El 14% bebe una copa al día para librarse de la presión en el empleo. El 57% es más propenso a beber después del trabajo. El 7% de los trabajadores ha tenido pensamientos suicidas. Psiquiatras del Seguro Social advierten que el estrés infantil afecta a 5 de cada 10 niños en su salud física y mental. Esto genera en los menores de edad baja autoestima, agresividad, desobediencia y en algunos casos extremos ideas suicidas. Esto se presenta frente a situaciones que los niños no pueden controlar ante ambientes rígidos de alta exigencia por presiones o conflictos familiares, por malos tratos y abusos y también por una sobredemanda de responsabilidades. Todo esto altera el equilibrio de niñas y niños. Los problemas de estrés se reflejan en un bajo rendimiento escolar, molestar a otros niños, no dormir bien, mojar la cama, dolores de cabeza, morderse las uñas o jalarse el cabello o perder el apetito son focos de alerta que pueden indicar que hay estrés infantil. Pero mientras platicamos todo esto, el tránsito sigue a vuelta de rueda. Nadie avanza, pero todos se estresan. Y para quienes ya están en casa y extrañan esa sensación, siempre queda el recuerdo de que mañana será otro día igual, en que habremos de enfrentarnos al estrés. Simplemente no avanzamos. No es lo desesperante. Luego dice la gente, ay, ¿por qué te enojas por el tráfico? Porque vean, nomás destaca la estupidez de la gente. No pasan, pero no dejan pasar. Brilliant. Y aquí podemos estar horas y horas y horas mientras hace tarde y no llego a mi trabajo. Obviamente llegué aquí como a las 8:10, llevo 13 minutos ya en esta calle. Ni siquiera sé para cuándo. Eso es todos los días. Estás viendo Fondo con Eduardo Salazar.
Qué bueno que nos acompaña, seguimos aquí en Fondo para que no caiga y estamos hablando del estrés. Recuerde que usted tiene una participación importante en casa en este programa, así que comuníquese con nosotros a través del Twitter, del Facebook o del correo electrónico. Vamos a escuchar a los jóvenes. ¿Tú eres estresada después de todo esto que hemos visto? Ay, la verdad, sí. Sí eres estresada. ¿Cómo manifiestas tu estrés? Pues te empieza a doler un poco la cabeza, bueno, en mi caso, así con la ansiedad de querer moverte y bueno, que no podemos. Y bueno, el estrés es... ¿Gritas? No. ¿Te sales de control? No, pero en mi caso sí dependo mucho del café. ¿Hace cuánto eres adicta al café? No, quién sabe. ¿Y sientes tú que te relaja, que te tranquiliza? Sí. ¿Y sí tranquiliza o es un paliativo que en realidad no tranquiliza? Las dos cosas, tiene cafeína y obviamente la cafeína me lleva a un estado de relajación. Pero más que nada es el momento que yo me estoy brindando, me estoy permitiendo de descansar, de tomarme gusto mi café y eso es lo que me relaja, igual que el cigarro, la forma en que respiro. Miguel Ángel. Efectivamente, hay muchos cambios biológicos en el estrés, porque el estrés es vivir en la tensión, es estar preparados para dar una respuesta. Es como tener los ojos abiertos, no los podemos tener eternamente, en un momento nos vamos a fatigar. Por ejemplo, el caso de Giovanna, ella usó las drogas, pero antes de eso tuvo un estresante que ella veía que no podía lograr satisfacer por un tiempo prolongado. A ver, bueno, ahorita me dices, lo sigo escuchando. Entonces, evidentemente, la sustancia que haya consumido le estaba brindando un beneficio de librarse de esa sensación. ¿Okay? Es por eso que muchos chicos recurren a drogas ilícitas o a drogas que conocemos o consideramos lícitas, ¿no? El café, el alcohol, como decía el tabaco, las cápsulas, ¿no? Pero todo esto, bien dicen los colegas, son paliativos que son más bien subjetivos y lo que nos está brindando realmente la liberación al estrés es ese tiempo, esa pausa que tomamos para relajarnos y preparar el cafecito, disfrutarlo. Efectivamente, este es el tiempo que debíamos de tomar, por ejemplo, en el tráfico. Hace rato decíamos, bueno, ¿qué hacemos en el embotellamiento si no nos podemos mover? Pues no movernos. A mí sí me estresa. Y empezar a respirar. Sencillamente eso. Ejercicios tan fáciles como hay que prepararse mentalmente para eso, ¿no? Es decir, sí, como decíamos en el reportaje, mañana va a ser otra idea y otro día igual en una ciudad y algo podemos mitigar al tener mejor capacidad de afrontamiento del estrés. Hay 3 paliativos generales que son casi una radiografía de nuestra sociedad y que disminuyen transitoriamente el estrés y que son la base de las adicciones. Número 1, la búsqueda de placer compulsivo a través desde el café hasta las drogas, obviamente la sexualidad, cierto tipo de diversión. También, no se oye bien, Es que se está cortando un poco, pero sigue. Sí, entonces son 3 paliativos. Búsqueda compulsiva de placer sensorial, desde la comida compulsiva, ¿verdad?, hasta las relaciones sexuales, pasando por las drogas, el tabaco y las compras también. Segundo paliativo, el hacer sufrir a otros. La agresividad y la violencia, esto del bullying, tiene que ver con estrés. Al hacer sufrir a otros, la persona se desestresa transitoriamente. Y tercer paliativo, la rigidez, el dogmatismo, el pensar que las cosas tienen que ser de una cierta forma, el obligar a otros a comportarse de una cierta manera, la dependencia de una persona, por ejemplo, las relaciones de pareja o también familiares, todo eso son formas en las cuales el estrés se encubre. Pero evidentemente el estrés es causa en diferentes dosis y tipos de casi todas las enfermedades, incluyendo enfermedades tan graves como el cáncer, que un estrés prolongado está asociado en historias clínicas a la producción de cáncer. Estrés prolongado combinado, por ejemplo, con tabaquismo. ¿Por qué está ligado a...? Porque la adrenalina y la noradrenalina estimulan constantemente a las células para que tengan capacidad de respuesta. Entonces, en la medida en que la adrenalina está en dosis elevadas de manera prolongada, está generando una estimulación celular que se traduce en cáncer, sobre todo si se combina con anticonceptivos hormonales, incluso los locales también, con tabaco o con algunas otras sustancias, el smog, por ejemplo, que van a producir en esta combinación el cáncer. Es una hipótesis cada vez más comprobada, más fuerte, más sostenida que los investigadores están realizando. Muy bien, a ver. En ese sentido, el estrés es una exigencia no solo de sensación, todo el cuerpo experimenta biológicamente cambios que lo están preparando para dar una respuesta. El aumento de glucosa, del azúcar en la sangre,
es precisamente el tener la energía suficiente para ir a responder ante esa exigencia. Y evidentemente una elevación prolongada del azúcar va a generar daños y va a generar liberaciones de N sustancias en el cuerpo, con los ejes hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, un poquito médico esto, pero evidentemente toda esa liberación de fuego para prepararnos ante una respuesta y que sea tan prolongada, va a deteriorar. Por eso efectivamente está súper comprobadísimo que ya hay cáncer ligado a estados de estrés prolongado, hay problemas cardíacos, problemas gástricos, problemas dermatológicos, porque el cuerpo responde. Uno de los compañeros dijo, debemos de oír nuestro cuerpo, que nos está diciendo, oye, ya tranquilo, basta. Aunque a ti te guste este nivel de estrés, o aunque no lo puedas, tienes que buscar para bajarlo. ¿La cama loca es un síntoma de estrés? Claro que sí, completamente. ¿Por qué no hay un sueño reparador? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué dejamos pendiente de? Las pesadillas también. Las pesadillas también. Bueno, vamos a ver la cápsula que habla de las personalidades que han padecido del estrés y seguimos platicando. Música para contemplar nuestro interior y el mundo que nos rodea. Somos la conciencia del universo y como tal aspiramos a descubrir, a planear, a soñar y a relajarnos para hacer frente al estrés. Pero hay músicos famosos y todo tipo de personalidades, incluyendo a futbolistas, que también sucumben ante la tensión. Se va a acabar el partido, ni siquiera llegamos a eso. 50 minutos, 57 segundos de la parte complementaria. Escucha los abucheos en la cancha del Azteca. Son rotundos, son contundentes. A la gente no le gusta obviamente el resultado, no le gusta la actuación. Tras el empate a 0 ante la selección de Jamaica en el Estadio Azteca, miles de aficionados abuchearon a la selección mexicana, una presión que no todos soportaron. Esta fue la famosa Maza señal que hizo Francisco el Maza Rodríguez, defensa de la selección mexicana, luego de la pobre exhibición futbolística. Varias son las personalidades del mundo de la música que han caído en crisis por estrés. En una gira por Argentina, Jennifer López fue internada en un hospital. Estuvo allí varias horas en observación. Su equipo argumentó que se trató de un fuerte dolor de espalda. Los especialistas aseguran que fue por el estrés acumulado. Otro cantante, Justin Bieber, tuvo una de sus peores noches en Glendale, Arizona, donde su concierto parecía normal. Entre los gritos de sus admiradoras, entre el ruido y la presión, entre la música y el baile como parte de una larga y cansada serie de presentaciones, hasta que de pronto comienzan las náuseas, parece atrasarse Justin Bieber en la rutina coreográfica y de pronto lo vemos como le da la espalda al público así y vomita. Al otro día el cantante canadiense explicó que no era la presión, sino un mal estomacal, aunque los médicos opinan que todo se debió al estrés. Y es que la vida de los famosos no es nada fácil, se pierde la privacidad, se vive todo el tiempo vigilado por extraños y si no me creen, pregúntele a Britney Spears y bueno, eso sí los deja su guardaespaldas y si no, miren ustedes. Este es el caso de Britney Spears. Vean ustedes un día cualquiera de su fama. Miren cómo se acercan sus admiradores cuando la cantante sale de un establecimiento donde compró una bebida. Su equipo de seguridad va completamente estresado.
Uno de los guardaespaldas, el que por cierto se ve más mal encarado, grita que se quiten del camino. Vamos, fuera de aquí, muévanse, háganse un lado, atrás, atrás, quítense, fuera del camino, no estorben. Algunos periodistas tratan de entrevistar a Britney. Bueno, por lo menos intentan sacarle una palabra, un saludo, aunque sea una sonrisa. Britney enmudece, no le regala ni siquiera una sonrisa a sus fanáticos, mucho menos a la prensa, hasta que ya a punto de subirse al auto, se desespera por los gritos de su guardaespaldas y le grita que ya es suficiente. Britney se mete al auto y arranca al ritmo de "no es mi culpa si no se quitan". Esa es la vida real de la cantante. Cada vez que es reconocida en algún lugar, cada vez que intenta hacer una vida, digamos, normal. Y esta otra es su vida ante los reflectores, ante la prensa autorizada, ante los aplausos en vivo y a todo color, donde hay que comerse el estrés o soportarlo hasta que acabe la función. ¿Qué Britney prefiere? ¿La sobreprotegida en las calles y establecimientos o la sobreprotegida sobre el escenario? Finalmente, la vida de los famosos puede ser tan estresante como la de muchas personas que laboran en las profesiones que son consideradas las más estresantes, como los médicos, los pilotos aviadores, los contadores o los periodistas. Pasa, caballero, cúrrese pues, tengo un día sin estrés, bailando ricoso, fumando puros, vaciando ron. Pase, caballero, apúrese pues, tengo un día sin estrés, bailando. Hay otro tipo de músicos quienes le cantan al estrés. El septeto trío Los Dos sugiere un tratamiento: aprovechar el tiempo que no vuelve más y pasar un día sin estrés bailando un son. Te sugiero un tratamiento, el son curará. Escucha bien, te morirás. Toma tu tiempo, no vuelve más. Pasa, caballero, apúrese pues. Tengo un día sin estrés, bailando rico son, fumando puros, vaciando ron. Pasa, caballero, apúrese pues. Tengo un día sin estrés, bailando rico son, fumando puros, vaciando ron. Te digo cada vez que yo respiro, siento que sea mi última. Por eso yo te canto de mi propio corazón. Pasa, caballero, apúrese pues. Tengo un día sin estrés. Tú sabes, te quiero mucho y ahora déjame en paz. Pasa, caballero, apúrese pues. Tengo un día sin estrés. Bailando mi rico son, bailando, bailando mi rico son. Pasa, caballero, apúrese pues. Tengo un día sin estrés, bailando mi son. Bueno, pues ahí está. Estábamos viendo estas imágenes y la verdad es que sí hay muchas situaciones que son estresantes, ¿no? No está mal que haya situaciones estresantes siempre y cuando tengan también compensación, que las personas trabajen 5, 6, 7 horas más o menos de manera intensa. Tiene que tener un descanso de 15, 20 minutos por cada 2 horas, pero ya llegar a casa a descansar, porque esto de las dobles o triples jornadas de estar trabajando y luego llegar a casa a trabajar, a regañar niños, a hacer tareas, a tener pendientes, eso es lo que está mal. Pero a ver, se necesitan vacaciones, es fácil diversión. desprenderse de ese ritmo de vida. La verdad es que no es fácil, ¿eh? Por eso decía yo que se necesitan como un rediseño de políticas públicas para que las empresas, hay demostración de que la gente que descansa, que está más relajada, produce más. Hay demostración científica, sin embargo la lógica es, hay hora de entrada y no hay hora de salida. Sea competitivo, sea lo más productivo, tenemos que rebasar a otros países, tenemos que producir más. Entonces, establecer un sistema cooperativo de actitudes más relajadas en el trabajo podría ser, y además fomentar la actividad física, la convivencia, la cercanía emocional, porque también causa del estrés es la inseguridad, la desconfianza hacia los demás, que está muy fomentada por tantos climas que ahora se están viviendo. Eso sí. Hay un problema de salud muy fuerte, que estos trabajadores de doble jornadas, de que cambio de turnos, donde el cuerpo no se acostumbra. Digo. Voy a esta situación donde cuando logran obtener sus vacaciones, en ese momento su cuerpo se permite enfermarse.
Y no sé si les ha pasado a la mayoría, y tenemos conocidos, de que justamente en vacaciones nos enfermamos. ¿Por qué sucede eso? Porque es el momento en que me relajo y pierdo el estrés, y entonces mi organismo, como ya no tiene ese empuje del estrés, se permite llegar, ahora sí, a todas las enfermedades, desde una gripa, desde entonces, encamarme. ¿el estrés es hasta cierto punto te hace inmune ante muchas enfermedades o qué? No, no es inmune, todo lo contrario. Pero como no me cuando permito uno tiene relajarme, estrés, este estrés te lleva a un estado de tensión, que justamente cuando no estás en tensión, llegan las enfermedades. No hay que confundirlo como si fuera una vacuna. No, Si no, pues, por todo el mundo supuesto que no, vamos a pero pedir lo que doble usted está jornada de diciendo es que trabajo. cuando uno se va de vacaciones, Es no está justamente- estresado, entonces es más factible que uno se enferme. Sí, es Cuando más uno está factible. estresado, es menos factible que uno se enferme. No nos permitimos enfermarnos porque tenemos que rendir, tenemos que pagar la colegiatura, tenemos que trabajar doble, tenemos que llegar al trabajo, tenemos que llegar a casa todavía, hacer todas estas actividades y no me permito. No permito a mi cuerpo Lo que se sucede es que uno enferme. lo tolera. Lo tolera. Entonces este tipo de tolerancia, esta capacidad de tolerancia, de estar sumando, pues me lleva hacia otros estados de enfermedades, colitis, paros cardíacos, eyaculación precoz, Oiga, y yo falta quiero de preguntarles, erección. por ejemplo, esas imágenes que veíamos del que agarra el teléfono y de plano lo rompe porque no soporta que su compañero esté hable y hable mientras él está trabajando. La intolerancia hacia los demás, que es parte de la raíz del bullying, hacia lo diferente, a lo diferente, mi ¿Y intolerancia... eso va a suceder más seguido? Sí, claro que sí, porque también vemos en la gente la frustración. ¿Cómo es posible que yo estoy aquí trabajando y mi compañero está cómodamente hablando? ¿Y ustedes chateando? como médico cómo tratan a esa persona? ¿Esa persona se tiene que tratar? Claro que se tiene que tratar y primero tenemos que estudiar la personalidad, porque hay personalidades que no se permiten descanso, hay personalidades muy relajadas, muy relajadas, que el que llegue tarde, el que salga o no salga, el que llegue o no llegue, pues no va, dice como si no va a pasar nada, todo sigue igual. Pero hay quien un minuto tarde es estresante, ¿no? Hay un factor ahí muy interesante que es la adicción al trabajo y que tiene que ver Los con cierta workaholics que le llaman. soledad emocional y que desarrollan la personalidad tipo A y que tiene que ver también con sobreresponsabilidad, dificultad para delegar. Entonces absorben muchas cargas de trabajo y están obviamente mascullando o enojados contra los que son más relajados porque ellos Muy están bien. muy presionados, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos lo más pronto posible. Esto es Fondo para que no caiga. Recuerde que su opinión es importante y ahí están las redes sociales. Y no se estrese. Es la campaña que se está haciendo allá en Chile para combatir el estrés. 1 de cada 4 chilenos tiene estrés. Aquí en México, ¿cómo andamos? Muy parecido, se podría decir que un 75% de la población tiene un estrés muy elevado, dada la situación económica de mucha gente en la pobreza, el tipo de actividades que realiza, un 20% aproximado un estrés regular y solamente un 5% un estrés bajo, pero ya dañino, es decir, 0% que no tuviera un problema de estrés. Tú querías decir algo, adelante. Tenemos poco tiempo, así que apúrale. No. Ustedes comentaban precisamente que el cerebro funciona a través de neurotransmisores y sustancias químicas, que uno se hace adicto. ¿Me puedo hacer adicto a los efectos del estrés o a tener estrés o en su defecto al ciclo que sigo para combatir el estrés? A ver, Sofía. Yo creo que sí, de cierta manera, porque la persona necesita de esa carga de adrenalina y más para el funcionamiento que está realizando en cada una de sus actividades. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Yo de verdad les aprecio muchísimo que nos hayan acompañado en su programa Fondo para que no caiga y sobre todo también usted en casa. Yo los espero la próxima semana aquí en Fondo para que no caiga.
Hasta la próxima, pásenla bien y no se estrese. Hasta la próxima.